los periodistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí en el espacio de los periodistas con la presencia del politólogo Manuel Díaz. Y Manuel, buenas, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por el espacio. Pues no sé si has leído las diferentes quejas, denuncias de parte de los estudiosos de lo que es pues el patrimonio edificado, de los recientes ataques de parte del Estado Islámico, sobre todo a ciertas ciudades en Irak. Algún comentario salido de la UNESCO decía que lo que se está pues buscando es terminar con la identidad de los iraquíes. Ciudades milenarias de antes de siglo III o IV antes de Cristo, mucho antes. Y mucho antes están siendo destruidas deliberadamente, y no solamente las ciudades, sino piezas arqueológicas, ¿no?, que eran muy representativas de cierta civilización, las están destruyendo. ¿Qué está pasando según tu óptica, Manuel? Mira, yo creo que estamos como en un proceso de retroceso respecto de la tolerancia religiosa. De hecho, como yo creo que todo el mundo sabe, durante todo el periodo de la Edad Media, los temas religiosos fueron motivo de grandes confrontaciones. En aquella época era el cristianismo frente al Islam, el cristianismo dividido entre el cristianismo ortodoxo de Bizancio y el cristianismo romano del Papa, y tuvieron entre sí situaciones de enfrentamiento, las cruzadas, para no ir muy lejos, en las que durante los 9 períodos de las cruzadas, los choques entre el Islam y el mundo occidental cristiano dieron como resultado un terrible saqueo de la ciudad de Bizancio, una confrontación militar con los musulmanes que fue ganada por los musulmanes al final de cuentas, la aparición de los turcos como un factor nuevo que incluso le pondrá fin a la Edad Media, porque cuando cae Constantinopla en manos de los turcos, a partir de ese momento, por lo menos los historiadores de antes pintaban la raya y decían: hasta aquí llegó la Edad Media. En el mundo de la modernidad, Jesús Manuel, lo que nosotros pudimos apreciar desde el descubrimiento de América para acá es que los movimientos religiosos radicales generaron problemas parecidos a los que está provocando ahora el grupo del Estado Islámico. Me recordó aquella frase que usaba Gengis Khan, de tierra quemada. Tierra quemada. De arrasar con todo el vestigio cultural, gastronómico, histórico, de identidad de los pueblos que eran conquistados, cosa que Hitler quiso hacer, por ejemplo, con París, aquel famosa frase de Arde París, ¿te acuerdas? Así es. Bueno, tierra quemada. ¿Estamos volviendo a eso? Mira, en parte sí, porque hay una larga tradición del mundo islámico de intentar borrar todo vestigio de culturas anteriores e impedir el desarrollo de culturas después de ellos. Y en esa obsesión... Reescribir la historia. Claro, y reescribirla de tal manera que el único pueblo protagonista de la historia sea el pueblo islámico, ¿no? El islámico. Si tú te acuerdas, allá en la época del helenismo, estamos hablando de los primeros siglos después de Cristo en el norte de África, se creó el Museo de Alejandría. Museo de Alejandría, que es sin duda la primera universidad que se fundó en el mundo, y ahí existía como uno de los tesoros más valiosos la famosa biblioteca del museo. La biblioteca de Alejandría, sí. La biblioteca de Alejandría. Cuando los musulmanes toman la ciudad de Alejandría, el general de los musulmanes consulta con el califato
¿Qué tiene que hacer con el museo y sobre todo con la biblioteca? Destruirla. Y la respuesta es demoledora. Si los libros que están ahí hacen referencia al Corán, quémalos porque para eso tenemos el Corán. Y si no hacen referencia al Corán, destrúyelos porque ¿para qué sirve un libro que no reconoce al Corán? Y entonces, uno de los tesoros más grandes Sí, el de la acervo humanidad, más grande, sí. yo creo que nunca se había recolectado la sabiduría del mundo antiguo de una manera tan ordenada y sistemática como ahí. Todo se perdió. Bueno, casi todo se perdió, ¿no? Sí, el incendio, ¿no? Lo El- quemaron, sí. Sí, el incendio Y el museo en sí fue destruido. fue destruido totalmente porque el museo tenía una escuela de medicina, tenía una escuela de física, tenía una escuela de álgebra que manejaban toda una visión de la ciencia que contrastaba muchísimo incluso con lo que estaba pasando en Europa. El mundo europeo para esas fechas andaba muy atrasadito Sí, sí. en lo que se refiere a temas como la filosofía y demás. La filosofía, una vez que sale de Grecia, se reclina más en el mundo de Alejandría que en el mundo romano, porque el mundo romano le daba más espacio a los militares que a los intelectuales. Sí. Ahora, en este caso no es una lucha contra el Occidente. El Estado Islámico está destruyendo los vestigios de donde nace la cultura del Oriente las Medio, ¿no? raíces de Las la cultura del mundo, sobre sí. todo en Irak, ¿no? Posiblemente la zona de los persas sea de lo más antiguo, ¿no? Mira, la zona de Mesopotamia, que es donde se encuentra Irak, es el pivote geoestratégico más importante de la historia, porque desde 5.000 años antes de Cristo se manifestaron ahí las transformaciones a partir de las cuales surgió el comercio y con el comercio surgieron los grandes cambios La en civilización, humanidad. La civilización. sin duda. Apareció la civilización. Y la raza aria, ¿no? Y bueno, y las diferentes razas que en ese momento se entremezclan. Por un lado vienen los movimientos de los pueblos de Asia Central, que como los magyares, como los búlgaros, que desplazados del centro de Asia cruzan el Cáucaso y se instalan en la Europa Central. Por otro lado, los grupos góticos se ubican desde lo que hoy es Austria hasta lo que sería el Báltico, estableciendo otro polo importante de desarrollo. Que es un eje cultural y socioeconómico, ¿no? Importantísimo. Importante, sí. Importantísimo, que va a dar paso a una transformación muy profunda del continente europeo. Mientras esto pasa, Jesús Manuel, transcurren más de 1000 años. Es decir, hay un periodo larguísimo en la humanidad en la que se está componiendo lo que será el gran desarrollo de la humanidad en civilizaciones como la egipcia, en civilizaciones como la de los persas, los asirios, los griegos, los babilonios, que particularmente en el área que está siendo afectada ahora, pues eran los que habían construido Nínive, habían construido la misma Babilonia, habían construido Asur, habían construido Ur, habían construido muchísimas ciudades que son la cuna de la civilización del mundo occidental. La destrucción que están haciendo de los museos es una destrucción que busca, y yo estoy convencido, la desaparición de la identidad del pueblo iraquí. Esa es la denuncia de UNESCO. Así es, porque los musulmanes cuando llegan a Alejandría, Alejandría era un territorio que tenía 600 años dominado por los griegos. ¿Qué queda de los griegos ahora? Absolutamente nada. Fueron borrados totalmente de la faz de la tierra por el mundo islámico. Y desde Alejandría
hasta el territorio de Túnez había una gran cantidad de comunidades cristianas que se establecieron y que duraron más de 200 años viviendo en una prosperidad creciente. Llega la ola musulmana, los borra, hoy no quedan ni vestigios de aquellos lugares en donde el Islam apareció. Sí. Entonces, si tú comparas esto con lo que hicieron en Afganistán los talibanes, Sí, que se fueron a también que destruir destruyeron los los budas, budas. que Bueno, tenían- y que a Bush, cuando la guerra de Irak, cuando la guerra de pues, el Golfo Pérsico, pues que también le criticaron mucho la destrucción de ciertas zonas en donde había Claro. vestigios de las raíces culturales, las ¿no? raíces culturales, así es. Y lo que está ocurriendo en los museos pareciera ser una especie de decisión de los grupos radicales Por acabar. por acabar Terminar, todo borrar. lo que sería el pasado y construir solamente lo que ellos puedan hacer con sus propias manos, ¿no? Esto ya pasó en tiempos de Gamal Abdel Nasser. Si tú te acuerdas, en Egipto los seguidores de los sansimonianos le propusieron a Mehmet Ali, que era entonces el gobernante, principios del siglo XIX, la construcción de un canal que uniera el río Nilo con Alejandría. El gobernante egipcio aceptó y cuando le preguntaron de dónde sacaban piedras, porque necesitaban piedras para el lecho dijo que de la punta destruyeran de la pirámide. que destruyeran todos los templos maravillosos que había, acabaron con ellos y las piedras están todavía en ese lugar. Y luego todavía los sansimonianos le propusieron hacer una presa gigantesca desbaratando las pirámides y él había aceptado. Hay una parte en la punta, en la de Keops, hay una punta que se ve diferente de otro color y es que retiraron los bloques, son bloques gigantescos. Gigantescos, sí. Y fue la intervención de Ferdinand de Lesseps, que era el embajador de Francia, el que reclamándole a Mehmet Ali le dijo que Y era una destrucción. que Europa le hacía un llamado a conservar uno de los tesoros de la cultura del mundo antiguo. Y finalmente Mehmet Ali aceptó. Pero Gamal Abdel Nasser construyó la presa. La presa que no había querido construir, Mehmet Ali la construyó. Sí, bueno, movieron la parte del templo de Abu Simbel. Abu Simbel, lo subieron para que el agua pudiera... Así es, pero estancarse ahí muchos en la presa. otros vestigios que no eran tan representativos como Abu Simbel, pero que estaban ahí, fueron inundados. Fueron inundados, sí. Y los expertos en el tema del Medio Oriente coinciden todos en que la intención tenía menos que ver con la presa que con la destrucción de los vestigios de la cultura egipcia que ha querido ser desaparecida por la ocupación árabe, ¿no? En el fondo, el gran conflicto entre Nasser y Anwar el-Sadat, que era un egipcio que quería conservar la cultura egipcia y que quería que en las escuelas se enseñara el egipcio, en para lugar de- rescatar su identidad. Sí. La muerte de Bueno, Anwar el el-Sadat, nacionalismo egipcio, ¿no? egipcio, así es. Sí. El juego de Anwar el-Sadat había sido aliarse con los alemanes en la Segunda Guerra, precisamente para tener la fuerza y tener los recursos que permitieran crear un movimiento pro-egipcio, nacionalista, importante. La falange, ¿no? Bueno, la Falange es un movimiento nacionalista que surge más bien en Líbano, Ajá. en donde también la respuesta de la creación de la Falange es la situación de confusión que había entre árabes y cristianos, ahí maronitas, en este territorio, ¿no? Muy bien. Manuel, muchas gracias por el comentario sobre estos asuntos que la verdad es que el tema cultural a veces es más importante que el político, ¿verdad?
Pues sí. en el momento actual. El debate debería estar también en el escenario cultural, ¿no? En las Sí, raíces de los sí. pueblos, las ideologías, etcétera. Claro, y las minorías que han ido de manera tan importante a mantener como testimonio formas de pensamiento que están a punto de desaparecer, ¿no? Y nada más como un dato cultural, Jesús Manuel, las minorías en el Medio Oriente son los ismaelitas, los alawitas, etc. Son los que han peleado a muerte por tratar de establecer un modelo democrático en el mundo islámico. Ellos son los fundadores del partido del Baas, que es el único partido que ha funcionado en el Medio Oriente, pero al final de cuentas el propio partido caído en manos del fundamentalismo, Saddam Hussein, pues le dio los resultados que todos conocemos. Así es. Gracias, Manuel. Nos veremos en otro espacio de estos análisis breves pero sustanciosos. Los periodistas.